Bueno, como les decía anteriormente, vamos a ver lo que es la base de datos Westlaw y la Tirán Latam, que son dos bases de datos que tienen que ver con el área del derecho, pero más que nada es mucho más completo que eso, no solo el área del derecho. Mi nombre es Víctor Correa, soy el coordinador de biblioteca del campus Nuestra Señora del Carmen y San Isidro. Ahí está mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier consulta, si necesitan algún documento, etcétera. Lo pueden solicitar en ese correo y además está el teléfono y el anexo de la biblioteca. Voy a cerrar la cámara para ahorrar algunos datos. Perfecto. Esta tarde en sí, ¿qué es lo que queremos nosotros? Es desarrollar habilidades de búsqueda de información que permitan complementar la formación académica y profesional y por otra parte, identificar herramientas básicas de acceso a la información disponible en la comunidad universitaria como fuentes válidas de información, que en este caso son las dos bases de datos, ¿cierto?, que vamos a presentar hoy. Toda esa información, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde encontramos las bases de datos? En la dirección del sistema de biblioteca. Ahí está la dirección civip.ucm.cl. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver esta tarde? Esta tarde vamos a ver, como les decía, por una parte, el uso de funcionalidades de las principales bases del área del derecho que permiten ejecutar búsquedas efectivas y además una descripción y uso de recursos civil y bases de datos del área del derecho. La primera que vamos a ver es la Westlaw, ¿ya? Que tiene que ver con la editorial Thomson Reuters, y en este caso la Westlaw Chile. Westlaw Chile. Ahí tengo una descripción bastante completa, que es un servicio de información jurídica online con valor agregado como producto de un destacado trabajo editorial, que proporciona documentos enriquecidos e interrelacionados con diferentes fuentes del derecho como normativa, jurisprudencia judicial, jurisprudencia administrativa y doctrina. ¿A qué se refiere con interrelacionados? Que de una u otra manera, si uno, por ejemplo, busca algún documento en la jurisprudencia judicial o en la jurisprudencia administrativa, siempre nos va a llevar o nos va a dar más información, digamos, de forma editorial de lo que estamos buscando, es decir, todo lo que se ha publicado con respecto a una ley, alguna norma, etc. Aquí podrán encontrar información del Servicio de Impuesto Interno, de la Dirección del Trabajo, de la Contraloría General de la República, de la Superintendencia de Pensiones, además de la Superintendencia de Seguridad Social, así como también la Constitución Política y los 16 Códigos de la República y más de 3.000 normas complementarias publicadas desde el año 1906. Este recurso también está destinado al área del contador auditor, como les decía, no solo del área del derecho, la administración pública y todas aquellas con las que se requiera la consulta de información jurídica y normativa. Y por otra parte, vamos a ver también la base de datos Tirán Latam, que es una base de datos especializada en el área del derecho, pero también cubre el área de otros campos como son la humanidad y las ciencias sociales. Que por lo general esos textos que están tanto en la área de la humanidad y las ciencias sociales se interrelacionan con el área del derecho. No sé, por ejemplo, salud y derecho, educación y derecho, familia y derecho, etc. También es un recurso importante y bastante completo que nos permite conocer y abordar algunas áreas dentro del derecho como son leyes, libros y revistas digitales, además de información judicial, etc. Es bastante completa esta base de datos también. ¿Cómo ingresamos a las bases de datos? Como todo, debemos ingresar por medio de nuestra página del sistema de bibliotecas, que es civip.ucm.cl. Para ingresar a esta base de datos, o a todas las bases de datos en realidad que tenemos dentro del sistema de bibliotecas, debemos ingresar a la pestaña que dice Recursos. Luego vamos a la pestañita donde dice Bases de datos, y ahí seleccionamos la base de datos que vamos a ver o que vamos a utilizar. En este caso voy a comenzar con la base de Tirán Latam primero, ¿ya? ¿Y dónde está esa base de datos? En la letra T. Seleccionamos la letra T.
Si se fijan también acá, están las bases de datos y hay un puntito verde, eso quiere decir que es una base de datos pública, es decir, no nos va a pedir un usuario y una clave. En este caso, Tirar Latam está con un puntito rojo, entonces al hacer un clic, nos va a decir que necesitamos un usuario y una contraseña. El usuario siempre va a ser el root sin guión y sin dígito verificador, y la contraseña es la contraseña institucional, es la misma que se utiliza para, por ejemplo, el correo electrónico institucional. Entonces siempre va a ser el root sin guión y sin dígito de verificador, sin ningún punto entre medio también, y la clave institucional. Vamos a iniciar sesión. ¿Qué es lo que encontramos acá? Si bien, como les decía, esta es una base de datos no solo del derecho, sino que es mucho más completa que eso. Y bueno, ahí se tardó un poquito. Vamos a abrir y nos va a mostrar esta pantalla, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un cajón para buscar la información, tenemos operadores lógicos o booleanos como el y, el o y el no. Podemos también ver que podemos filtrar por país, por documento. Y además tenemos algunas casillas acá donde también tenemos otras herramientas que podemos utilizar en esta base de datos. Primero vamos a revisar o a hacer una búsqueda, por así decirlo, simple, ya una búsqueda básica. Pero antes de realizar una búsqueda, se sugiere crear una cuenta. ¿Para qué sirve crear esa cuenta? Bueno, esa cuenta nos va a servir para guardar información, compartir información, enviarnos información, etc. ¿Dónde se crea esta cuenta? Donde dice mi personalización. Ustedes pueden ver eso, mi personalización aquí arriba, la parte superior derecha acá arriba, o también pueden verla también dentro de acá abajo también, donde dice personalización. Pueden ingresar a través de este lugar donde dice servicios o acá arriba. Vamos a ingresar acá arriba. Y ahí les va a solicitar un correo y les va a solicitar además una contraseña. Siempre se sugiere, ojalá, que cuando se utilizan bastantes bases de datos, ¿cierto? Dentro de la universidad, que ojalá siempre sea un email, o sea, el mismo email que ustedes utilizan. En este caso yo creé una cuenta por medio del correo institucional y una contraseña también que ojalá sea la misma contraseña de todas las bases de datos, porque entre tanta base de datos que utilizamos a veces se nos olvidan las contraseñas. ¿Cómo crear una cuenta? Bueno, aquí les da las indicaciones de cómo crear el correo electrónico, además hay caracteres alfanuméricos, dice, y además aquí dice, si no recuerda su contraseña, pulse acá, ¿ya? Y aquí ustedes podrán crear su cuenta. En este caso yo tengo mi cuenta, que es por medio del correo institucional, y tengo mi contraseña, y ahí coloco entrar. Ahí me va a abrir mi cuenta personal, la que creé por medio de un email y una contraseña. ¿Ok? Y ahí puedo ver toda la información que yo puedo ir guardando, por expedientes, por documentos, también puedo crear alertas de búsqueda, los documentos alertados que fui guardando, algunos formularios, mi actividad y mi perfil. ¿Ok? ¿Cómo volvemos al principio para hacer una búsqueda? Siempre se aprieta aquí donde está el caballero. Vamos a hacer un clic donde está el caballero y ahí nos va a llevar a donde está el cajón de búsqueda que vimos al principio, que era este. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer acá? Hacer una búsqueda básica, sí, pero se sugiere siempre, para que sea una búsqueda mucho más precisa, que no le aparezcan 10.000 o 15.000 o muchos más resultados, utilizar unos truncadores, que son las comillas. Podemos buscar, por ejemplo, tenencia responsable de animales, sin comillas. Vamos a hacer una búsqueda para que vean cuál es la diferencia de utilizar comillas o no utilizar comillas. Realizamos la búsqueda. Como les digo, siempre es bueno utilizar las comillas
porque les va a permitir que esos, por ejemplo, esos términos que yo coloqué ahí, 1, 2, 3, incluyendo la de y animales, me los va a buscar ya sea dentro de toda la base de datos, me va a buscar tenencia, en otro documento quizás me va a encontrar responsable, en otro documento me va a buscar animales, pero no me va a buscar el concepto en sí como uno, ¿ya? Esa es la utilidad de las comillas, que les va a hacer una búsqueda mucho más específica, que les va a buscar todos esos términos que coloqué ahí, que estén juntos dentro de un documento, no me los va a buscar separados dentro de los documentos. Si se fijan, aquí me aparecieron prácticamente 4.233 resultados de jurisprudencia, 4.372 resultados en legislación, etcétera. Me aparecieron prácticamente 8.000 resultados. Demasiada información para mi parecer, para mi búsqueda. Me va a confundir un poquito. Voy a tener que revisar demasiados documentos para llegar al resultado que yo quiero en mi formación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la búsqueda con las comillas, como les decía anteriormente. Voy a volver, voy a apretar el caballero y voy a buscar tenencia responsable de animales, por ejemplo, animales, entre comillas. Y ahí me va a hacer una búsqueda mucho más precisa dentro de los documentos. Ya no me va a buscar palabra por palabra, sino que todos esos conceptos que yo acabo de colocar en el cajón de búsqueda estén juntos dentro de un documento de esta base de datos. Bueno, ahí vamos a esperar que haga el resultado. También podemos hacer una búsqueda mucho más específica, con las comillas, seleccionando, por ejemplo, un país, que me busque solo los documentos que tengan esos conceptos que yo coloqué entre las comillas en un país o más, que podría ser, no sé, Chile y Argentina para hacer cierta jurisprudencia comparada, por ejemplo. Quiero saber qué es lo que hay tanto en Argentina como en Chile con jurisprudencia comparada. Y aquí, como ven, ya no me aparecieron los 4.000 y tantos resultados o documentos dentro de jurisprudencia, sino que me aparecieron solo 69 documentos. Bastante menos, yo diría que se puede revisar con calma, ¿cierto?, los 69 resultados, no los 4.000 y tantos resultados que me aparecieron al principio. Entonces, como primer tips, se sugiere realizar una búsqueda con comillas, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos los resultados, además me dice que hay 57 documentos de Chile, uno de Colombia, 3 de España, uno de México y 4 de Perú. Independiente yo no lo haya filtrado por país, me filtró, digamos, por país. Además me filtró, como les dije anteriormente, por jurisprudencia, por legislación, doctrina práctica, gacetas, la biblioteca virtual, que pueden ser libros o documentos digitales en PDF, ¿cierto?, que tienen que ver con el tema que yo busqué. Y además me buscó algunas revistas donde se menciona el concepto que yo busqué anteriormente. ¿Ok? Vamos a ver un documento cualquiera, el primero. Vamos a hacer un clic. Y ahí me va a mostrar el documento en sí que me dio como resultado. Ahí también me va a dar algunas funciones que me van a permitir hacer algunas cosas o modificar, por así decir, el documento. Primero, si se fijan, tenencia responsable de animales, como les dije al principio, al usar las comillas me aparecieron todas las palabras juntas, ya no me buscó un concepto en un documento, ni en otro, ni en otro, ni en otro, por eso me aparecieron solo 69 resultados en jurisprudencia, aparece en ese colorcito amarillo, algo así. Aquí tenemos bueno, alguna descripción del documento, el rol inclusive del documento. Tenemos un pequeño resumen del documento. También tenemos encabezamiento del documento, los antecedentes del hecho del documento, motivación, algunas consideraciones del documento, el punto de vista resolutivo, a los fallos que aplica esta resolución,
Y además tenemos alguna legislación comparada, que es la ley de transparencia, en el artículo 14 y 24, algunas propiedades, quiénes son los actores o los consejeros. Es bastante completo. Eso es lo bueno de esta base de datos, que de una u otra manera nosotros podemos revisar qué puntos, ¿cierto? Dentro del documento nos interesa revisar específicamente y aquí lo tenemos. Y acá podemos hacer muchas cosas con estos documentos. Primero, tenemos acá, puede que aparezcan algunos documentos citados, puede que no, va a depender mucho del documento. Acá me aparece varias, hay una ley, un decreto, otra ley que tiene que ver con este resultado. Algunos documentos traen ciertos documentos citados, otros no, eso va a depender mucho, ¿cierto?, de qué se ha escrito al respecto sobre este documento. Documentos que me citan, no hay, por ejemplo, documentos similares tampoco, y también otros usuarios consultaron, o también me va a aparecer lo que es la legislación básica, que tiene que ver sobre todo con este tema o con los conceptos que yo busqué. Ahí me los va a buscar. Por mientras se completa la legislación básica, también nos permite escuchar el documento. Acá, bueno, aquí también tiene la velocidad, ¿no? Puede ser más rápido o más lenta cuando se esté escuchando, se esté el documento. Podemos también remarcar alguna parte del documento o, por ejemplo, podemos buscar alguna palabra dentro del documento. Por ejemplo, voy a buscar animales. Y ahí me va a buscar dentro del documento donde aparece animales, y ahí, si se fijan, me subrayó la palabra animales, todo dentro de donde aparece dentro del documento. Entonces tengo la posibilidad de buscar algún concepto o palabra dentro de este resultado. Tengo la posibilidad también de remarcar, por ejemplo, acá voy a remarcar y me va a ir guardando un expediente, me va a ir guardando todo lo que yo modifique dentro del documento, me lo va a ir guardando dentro de un documento. Puedo crear un documento, por ejemplo, voy a colocar, por ejemplo, el 14-10-2021. Aquí puedo colocar alguna descripción del expediente. Puedo también guardarlo dentro de algún expediente que yo tenga, que haya realizado anteriormente cuando esté creando no sé, haciendo alguna investigación, puedo crear un expediente e ir guardando todo lo que voy a ir encontrando. Aquí, si se fijan, tengo documentos de hace mucho tiempo, 4 o 5 meses guardados acá. No se borra, queda ahí guardado dentro de mi cuenta, por eso es súper importante crear una cuenta. Puedo también crear alguna nota. También va a quedar guardada en mi expediente. Puedo ver el documento de lectura simplificada. Me va a mostrar cierto otro formato o otra vista para leer el documento. Bueno, aquí están los documentos que vimos delante de la legislación básica. Si se fijan, me llevó al Código Civil, Código de Comercio, Código del Trabajo, etcétera. Me lleva a todos esos códigos de la República donde pudiese encontrar algo que tiene que ver con los conceptos que yo busqué o con mi búsqueda. Y ahí está el formato, ¿cierto?, mucho más completo, a más amplia página, por así decirlo. Ver modo de lectura simplificada siempre en esta sesión. Análisis del documento, ahí puedo actualizar y ahí tengo otras alternativas para revisar de mejor manera el documento. Además lo puedo imprimir, además lo puedo guardar en mis documentos. Entonces yo voy a guardar y ahí me va a quedar guardado dentro de mi carpeta mis documentos. Y ahí yo lo puedo guardar en la carpeta principal. Nosotros tenemos por suscripción de esta base de datos solo la carpeta principal, no podemos crear carpetas, ¿ya? Entonces ahí podemos colocar documento 3, por ejemplo, y ahí yo voy a guardar. Me va a guardar en mi carpeta principal.
En otras opciones, si tuviéramos otro tipo de suscripción, podríamos crear carpetas, pero en esta siempre va a quedar en la carpeta principal. Pero como le colocamos un nombre, además creamos un expediente, no se va a perder la información si la tenemos bien ordenada y bien identificada. Podemos también enviar esta información ¿a quién? A mi persona, al correo que yo creé la cuenta. Me va a llegar a mi correo específicamente este documento. Y ahí coloco aceptar y en un ratito más ahí me dice que me va a llegar, ¿cierto? A la dirección bcorrea@ucm.cl, me pregunta, ok, y me va a llegar este documento para poder yo tenerlo a disposición cuando quiera. Además puedo transformar o descargar el documento en Word, formato Word, y además puedo descargar el documento en formato PDF. Aquí puedo traducir el documento, si es que llegase a ser un documento, no sé, en portugués, por ejemplo. Estoy revisando un documento brasileño o en inglés, lo puedo traducir. Y aquí puedo agrandar o achicar la letra, ¿ya? Todo eso podemos hacer dentro de un documento. ¿Y dónde van a quedar todas las cosas que hicimos acá? Dentro de mi carpeta, mi personalización. Entonces vamos a apretar mi personalización. Y ahí deben haber quedado todos los cambios que yo realicé en este ratito con este documento. Mis documentos. Y aquí debería decir un documento. Perfecto, acá está la carpeta principal que les decía yo anteriormente y aquí está lo que hicimos recién, documentos 3, ¿cierto? Está la fecha, el día en que yo lo realicé y aquí tiene una hora, ¿cierto? Que seguramente tiene que ver con Europa, la hora, las 21 con 21. Aquí también tengo las alertas, por ejemplo voy a apretar el caballero. Si yo buscara con otro concepto, por ejemplo, no sé, separación de bienes, por ejemplo, y siempre yo voy a hacer una búsqueda con comillas para que me busque mucho más preciso lo que yo quiero, me va a dar los resultados, a ver, lo voy a buscar por Chile, por Argentina, voy a hacer una búsqueda por esos dos países para que sea mucho más específica mi búsqueda. Además, puedo filtrar el documento ya sea por jurisprudencia, legislación, doctrina, esquemas, formulario, etc. Es decir, va a ser mucho más precisa la información que me va a aparecer. Y ahí, ven, ahí me apareció documentación de Argentina y de Chile. Y aquí tenemos los mismos resultados. Aquí también tengo la opción de guardar una alerta de búsqueda. Le puedo colocar el nombre, no sé, pues, aquí le puedo colocar separación en la carpeta principal, separación de bienes, por ejemplo, y aquí me dice que la alerta o el correo que me va a llegar va a ser diaria, semanal o mensual, es decir, cada vez que aparezca un documento que tiene que ver, en este caso, con separación de bienes en esta base de datos, me va a llegar a mi correo ese documento, ya sea una vez a la semana, o diariamente, si es que aparece un documento, obvio, o mensual. Entonces yo le voy a colocar mensual, voy a guardar, y ahí me va a decir que va a llegar a tal correo, ¿cierto? Su búsqueda se ha guardado en la carpeta principal y me va a llegar un correo, que es el correo evidentemente que yo creé mi cuenta, que en este caso yo creé un correo institucional, ¿cierto? Me va a llegar, si es que aparece algún documento, alguna legislación, doctrina o jurisprudencia que tiene que ver, en este caso, con la separación de bienes. Entonces, ¿qué podemos hacer ya? Por una parte, ya pudimos, ¿cierto? Pudimos crear filtros de búsqueda, tales como país, secciones, documentos citados, los documentos que me citan, algunos documentos similares, otros usuarios consultaron, también lo vimos hace un ratito atrás. ¿Ya? Y también, ¿qué podemos hacer con estos documentos? Podemos escuchar el documento, podemos subrayar, remarcar, añadir un post-it, ¿cierto? Abrir el documento en modo de lectura cuando, ¿cierto?, se amplificó el documento a toda la pantalla, enviar el documento por email, que en este caso va a llegar a mi email, ¿cierto?
Acá podemos también ver el documento, descargar el documento en Word, en PDF, ¿ya? Podemos aumentar o disminuir la letra. También podemos traducir el documento que era acá en la esquinita superior derecha. Podemos hacer muchas cosas con el documento. Esa es una de las ventajas también que nos permite utilizar esta base de datos. Además, bueno, aquí hay algunas opciones, como atención al usuario, que yo les sugiero que cuando necesiten algún documento específico, no lo encontraron dentro de la base de datos, siempre ingresen al sistema de bibliotecas, donde dice contacto, te hacen un clic y ahí hay un formulario de contacto que ustedes deben llenar colocando sus datos y nos va a llegar la solicitud a nosotros. Si ustedes son usuarios de Curicó, me va a llegar a mi persona, o si son usuarios de Talca, les va a llegar a mi colega Hilda Vera, que también nos está acompañando ahora, les va a llegar la solicitud. Entonces, cuando necesitan algún documento y no lo encontraron específicamente dentro de la base de datos, les sugiero enviar un correíto o ingresar al formulario de contacto del sistema de bibliotecas. Bueno, ahí vimos prácticamente todo lo que podemos hacer con los documentos y además vimos también un atajo, por así decirlo, una forma más directa de llegar al resultado que era con las comillas. Además podíamos filtrar por país y ahí nos van a aparecer muchos menos documentos. ¿Qué es lo que podemos hacer también con esta base de datos? Bueno, vamos a revisar esta legislación internacional. Aquí nos aparece un mapa del mundo. Entonces aquí vamos a poder encontrar información del país que nosotros cliqueamos. Por ejemplo, de Colombia, de Brasil, Bolivia, Argentina. Si hago clic, por ejemplo, en Colombia, ahí me va a encontrar alguna legislación básica que tiene que ver con el derecho constitucional, el derecho civil, y ahí está el código civil de ese país, por ejemplo, derecho penal de ese país, derecho mercantil, tenemos legislación general que tiene que ver con el Sistema Único de Información Normativa, etcétera. Es decir, nos selecciona información relevante, ¿cierto?, que tiene que ver con los órganos internacionales, con los derechos humanos también, por la legislación general de ese país. Entonces así nosotros podemos ir seleccionando, inclusive hay documentación de Argelia, por ejemplo, de Rusia, y obvio que está la de Chile, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos otra forma de encontrar información mucho más directa o más específica por medio de la legislación internacional, que era la opción que nos daba, ¿cierto? Acá este recuadro. Aquí tenemos algunas novedades que son novedades más bien, diría yo, de la editorial que tiene que ver con esta base de datos, que es la Tirán Latam, ¿ya? Luego tenemos, bueno, ahí se demora un poquito, pero está abriendo, ok, perfecto. Aquí entonces hay algunas novedades, algunos boletines. También podemos seleccionar por país para ver qué es lo que hay específicamente, por ejemplo, en Chile. Y ahí nosotros podemos hacer un clic, todo es linkeable y podemos ir directamente al documento, ¿ya? Esa es la ventaja. Bueno, ahí también nos separa por jurisprudencia, por legislación, por gaceta. Y ahí también está el documento y podemos hacer todo lo que vimos anteriormente con el documento, ¿cierto? Lo podemos leer inclusive en línea si queremos y hacer todas las modificaciones que queramos y va a quedar siempre guardado en nuestra carpeta o en nuestro usuario, digamos, en nuestra cuenta. Tiene todas las mismas opciones que vimos anteriormente. Voy a volver atrás. Ok. Volvemos atrás. Acá tenemos, bueno, como les dije al principio, la forma que podemos ingresar a nuestra cuenta también directamente, que es personalización, que es la misma que está acá arribita. También tenemos Tirán TV, por ejemplo, que nos lleva al canal de YouTube. Gracias. ¿Ya? Aquí dice, se lo buscamos, bueno, ese servicio no está, por eso yo les dije anteriormente que si no encuentran algún documento, que eso no lo tenemos, digamos, contratado, por así decirlo, no lo,
nosotros le buscamos el documento por medio del formulario de contacto. Tenemos un diccionario jurídico también, un conversor de divisas, un uso de horarios, hay un traductor. O sea, tenemos bastantes herramientas para, de una u otra manera, ir sopesando la información que encontramos con lo que necesitamos, ¿ya? Y además aquí tenemos, importantísimo, lo que dice Premium, tenemos una biblioteca virtual. ¿Ya? Es aquí donde hace la diferencia esta base de datos de derecho con otras, porque como les dije al principio, si bien Tirar Latam es una base de datos de derecho, también tiene información en el área de las ciencias humanas o ciencias básicas y podemos encontrar libros. Por ahora tenemos 14.321 títulos. No les miento, hace 3 meses atrás habían 14.000, es decir, como en 3 meses han subido 320 libros aproximadamente. Siempre se están subiendo libros, no solo del área del derecho. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, algunos del área del derecho, obvio, envejecimiento y cines ibéricos, por ejemplo. ¿Cómo podemos buscar acá? Por materias, por ejemplo, tenemos documentación jurídica, ciencias sociales, humanidades, de literatura, informática, etc. Ahí están todas las materias de qué tratan los libros que ustedes van a poder encontrar en formato digital. Además, algunas novedades jurídicas, ¿cierto? Que son los últimos textos que se han estado subiendo a esta base de datos, los más visitados o los más utilizados que tienen acá. Si yo no sé, por ejemplo, el título de algún libro, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo buscar acá. Aquí que está, buscar libro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En el contenido, por ejemplo, yo quiero que me hable sobre el COVID, por ejemplo. Ahí buscar. Me va a buscar dentro de los 14.000 y algo libros, me va a buscar todo lo que tiene que ver con COVID, que seguramente son textos bastante nuevos, ¿cierto? Y aquí tengo seguridad social y COVID y derecho de familia. Si se fijan, entrelaza, ¿cierto? En este caso, el COVID o el área de salud con el área de la jurisprudencia, el derecho o del derecho, el derecho ante la pandemia del COVID-19. Son bastante nuevos estos libros, 2021, 2020. Y aquí, por ejemplo, este libro hace un tiempo atrás me lo pidieron y estaba acá. ¿Qué es lo que podemos hacer acá con este documento, con este libro digital? Por una parte, podemos ver la información, está el ISBN o como yo le llamo siempre el número de carnet del libro, que ningún otro libro va a tener este número. Muchas veces cuando yo no quiero, por ejemplo, anotar el título completo, el autor, ¿qué es lo que hago? Yo anoto el ISBN, entonces más tarde yo copio el ISBN en el Google, no me acuerdo el nombre del libro, y acá yo le coloco más ISBN y me va a llevar al libro, Reflexiones jurídicas en tiempos de COVID, Tirant Blanche. Ahí me llevó al título, seguramente ahí ya si abro me va a tener el autor, la editorial, etcétera. Luego tenemos los contenidos del libro, podemos hacer un clic y nos va a llevar directamente a la página de ese libro. Podemos también crear algún comentario nosotros y podemos enviar un comentario del libro para que la editorial lo analice o lo vean, o muchas veces también podemos enviar alguna sugerencia para que la editorial, o en este caso, quienes son los editores de estas bases de datos, ¿cierto? Los especialistas puedan subir algún libro que nos interesa o algo así. Bien, aquí dice leer libro. También podemos colocar en favoritos, yo lo tengo en favoritos, y ahí se me va a guardar dentro de mis libros favoritos, dentro de mi cuenta como un libro favorito. Leer libro. Aquí también tenemos varias herramientas dentro de este, cuando abrimos el libro. ¿A qué me refiero con algunas herramientas? Que podemos imprimir el libro. Eso sí que acá tenemos, por tema editorial o por permisos editoriales, no podemos imprimir el libro en forma completa. Nos va a dar cierta cantidad de páginas para poder imprimir, ¿ya? Inclusive a veces solo nos deja imprimir una página. Va a depender mucho del editor o en este caso del permiso editorial que tenga este libro para poder ser visto o utilizado, ¿ya?
pero no obstante lo podemos leer en línea, así que esa es la gran ventaja. Si se fijan, aquí tenemos el índice, acá tenemos el índice, nos va a sonar igual como si tuviéramos una página o de papel dando vueltas, nos va a sonar igual. Y acá arribita, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos varias cosas que podemos hacer. Podemos también escuchar el libro, ¿cierto? Que nos lea el libro. Podemos también buscar dentro del libro algún concepto. Podemos también añadir una referencia bibliográfica, ver el texto a 2 páginas. Puedo achicar también para ver el texto, ¿cierto? A 2 páginas. El cursor lo puedo cambiar. Puedo seleccionar un texto, por ejemplo. Puedo además colocar algunas anotaciones. Aquí me da la opción de guardar, y ahí también puedo guardar la anotación. Como yo lo coloqué como mi favorito, me va a quedar también dentro de mi cuenta este libro. Puedo imprimir, como les decía, pero aquí va a depender mucho de los permisos editoriales. En este caso me deja solo imprimir la primera página, como ven. Puedo ver el texto de una página y puedo venir referencias bibliográficas que les dije anteriormente. Pero, como les digo, una de las ventajas es que hay libros bastante nuevos, sobre todo si vimos en este caso cómo era el COVID. Ahora, por ejemplo, podemos buscar por familia, que tenga el contenido, yo voy a colocar familia, y ahí me va a buscar, ¿cierto?, libros que tengan que ver con familia. Igual son bastantes libros. Bueno, me encontraron 10.753 resultados que tienen que ver con familia, que seguramente la palabra familia está dentro de ese libro, no necesariamente dentro del título, ¿ya? Y ahí ya me busca por resultados por materia, por UNESCO, jurídico, derecho constitucional, etc. Y aquí también puedo buscar por libros por año. Pero como el concepto era tan básico en este caso, familia, ¿cierto? Me apareció muchos resultados. Bien, entonces vimos que podíamos hacer una búsqueda simple, entre comillas, ¿cierto? Podíamos buscar ya sea por las distintas secciones que tiene esta editorial, llámese por la parte de jurisprudencia, o ahora también pudimos buscar en el fondo también por resultados de libros digitales. Luego tenemos otra sección que es Tirán Derechos Humanos. Aquí ustedes van a poder encontrar documentación que tiene que ver con los derechos humanos, obvio, y sobre todo con documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, si colocamos Chile, aquí también podemos hacer una búsqueda por la frase exacta, por todas las palabras, también podemos ocupar booleanos y eh, derechos humanos, por ejemplo. Y ahí me va a hacer una búsqueda, bueno, va a depender mucho, ¿cierto?, de los conceptos. Aquí en este caso estoy buscando con un booleano y me va a buscar dentro de esta base de datos. Aquí tenemos, y ahí me aparecieron los resultados. Me aparecieron 324 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 202 casos en Chile. Y aquí podemos ingresar al documento. Y aquí está, en este caso, el documento, ¿cierto? Y aquí lo podemos también desimprimir. Podemos agrandar o achicar la letra, algunos documentos citados en esta página, que me van a llevar a otros, ¿cierto? Además, aquí está el caso Norin Catrimán y otros, dirigente y miembro activista del pueblo indígena mapuche versus Chile, que es el caso. Y aquí ustedes van a poder encontrar, como les digo, también documentos específicamente que tienen que ver con el área de los derechos humanos. Y lo otro también importante tiene que ver con las revistas Tirán Lo Planche. Entonces tenemos libros y además tenemos la posibilidad de ver revistas en formato digital. Aquí ustedes van a poder encontrar revistas también de distintos países. Una gran cantidad de revistas. Bueno, también si uno muchas veces no se sabe el nombre de una revista específica, por ejemplo, de una revista, también tenemos una forma de buscar acá, donde dice buscar libros, que en realidad les va a buscar, ¿cierto?, las revistas.
por ejemplo, el contenido que diga estudios políticos, por ejemplo. Vamos a hacer una búsqueda. Aquí también podemos navegar por materia, jurídico y ciencia social. O sea, tenemos de estos dos tipos de revistas, ciencia social y jurídica. Tenemos la revista más visitada. Y nosotros ahora vamos a buscar estudios políticos. Voy a buscar qué revista tiene como título, por ejemplo, estudios políticos. Entonces ahí me va a hacer una búsqueda. Perfecto. Y ahí me apareció la revista de estudios políticos. Y ahí está el número de la revista, ¿cierto? Me dice que es de ciencias políticas específicamente esta revista. Y aquí uno puede ingresar a la revista también y revisarla en su totalidad. Y tiene el mismo formato del libro. La información, los comentarios. Y aquí uno puede revisar la revista, ¿cierto? Y va a tener las mismas herramientas que vimos anteriormente, que podemos inclusive escuchar la revista o el texto y imprimir cierta cantidad de páginas, va a depender mucho de la editorial. Y tenemos todas las otras opciones, ¿cierto? Ver a una página, a dos páginas, etcétera. Aquí a dos páginas, y aquí yo voy a achicarlo porque es muy grande, y ahí uno va a poder revisar la revista específicamente, y ahí tenemos la opción de ver la revista en su totalidad. Si se fijan, en una base de datos bastante completa que nos permite utilizar, bueno, toda base de datos, siempre yo digo que va a depender si tenemos claros los conceptos con los que utilizamos la base de datos. Yo creo que eso es lo fundamental. Dentro de una base de datos es fundamental tener bien claros los conceptos. En este caso, como les digo, muchas veces es bueno utilizar tesauros que se llaman. Ustedes colocan en el Google normal tesauros de derecho y ven si la palabra que ustedes van a utilizar para hacer una búsqueda es la correcta, técnicamente hablando. Esa era la primera base de datos que era la Tirán Latam. Entonces, ¿qué es lo que quedamos, que podemos hacer? Podemos encontrar una biblioteca virtual, podemos encontrar la información del texto, el contenido para realizar comentarios de este, podemos ver el contenido del libro, de la revista, etcétera. Y además podrá ver en la revista tanto en el área jurídica como en las ciencias sociales. Entonces ahora vamos a ver la segunda base de datos, que es la Westlaw. En este caso vamos a ver la Westlaw Chile. Tiene el puntito rojo, siempre les va a pedir un usuario y una clave. Como ya yo estaba utilizando la base de datos, seguramente no me lo va a pedir. Por lo general, cuando ustedes ingresan a una base de datos, dura 30 minutos esa sesión y ya no les va a pedir la clave. Aquí no me la pidió. En este caso, o en esta base de datos, nos va a identificar como usuarios de la Universidad Católica del Maule, a través del IP o de la dirección, en este caso, del sistema de biblioteca o de la universidad. No es necesario crear una cuenta. ¿Perfecto? Entonces aquí también tenemos una base de datos bastante amplia, completa, que tiene que ver con documentos de legislación, jurisprudencia judicial, jurisprudencia administrativa o doctrina. Y tenemos dos cajoncitos. A diferencia de la base de datos anterior, aquí tenemos dos cajoncitos. Tenemos la búsqueda temática o básica y la búsqueda por palabra libre. Como recomendación, siempre se sugiere comenzar la búsqueda por temática y luego por búsqueda palabra libre, ¿ya? Porque por palabra libre le van a aparecer más resultados que si lo buscan por la búsqueda temática. ¿Por qué? Porque los va a buscar por tema, ¿ya? Siempre va a ser por tema y no por una palabra libre que a lo mejor aparece en 10.000 documentos, sino que va a ser mucho más específica la búsqueda temática. Entonces vamos a hacer una búsqueda por todas las fuentes, por ejemplo. Yo hago una búsqueda, yo coloco mutuo, por ejemplo, voy a hacer un clic y ahí hice un clic en el cajoncito y me aparecieron varios conceptos que tienen que ver con varios conceptos que tienen que ver con mutuo, mutuo acuerdo, fondos mutuos, contrato de mutuo, por ejemplo. Yo voy a buscar por contrato de mutuo.
Ahí está buscando. Voy a hacer la búsqueda. Me dice que aparecieron 859 resultados. También aquí puedo hacer una búsqueda por comillas, ¿ya? Una búsqueda mucho más específica y me busque esos conceptos como uno. Hacer una búsqueda por mutuo. Está buscando. Ups, acá, dame un segundito. Voy a hacerlo de nuevo. Entonces era mutuo, ¿cierto? Hice un clic acá por contrato mutuo y voy a hacer la búsqueda acá. Al hacer la búsqueda me va a aparecer esta pantalla. Aquí tengo algunos filtros, va a depender mucho del concepto que yo busque, ya de cuántos filtros me van a aparecer aquí a la izquierda. Aquí puedo reformular la búsqueda, hacer una nueva búsqueda, y aquí me dice que aparecen 250, 859 documentos que tienen que ver con doctrina. Yo los quiero ver todos, y ahí ya, aquí me aparecen todos los documentos, y además, al colocar todos, me aparecieron más filtros. Si se fijan, publicado en el autor, aquí hay un autor que tiene 17 documentos, tipo de doctrina, aquí está el tesauro, lo que les decía yo anteriormente, que les va a permitir hacer una búsqueda mucho más específica con la palabra técnica, ¿ya? Que es abandono de actividad, abandono de la cosa, etc. Entonces así van a ir directamente al documento mucho más rápido que si no tuvieran idea qué concepto utilizar para hacer una búsqueda jurídica o del derecho, si es que alguien no tiene idea. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Vamos a ver un documento, cualquiera sea este. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos el documento. Aquí al lado dice voces. ¿Qué quiere decir voces? Que nos van a aparecer algunos conceptos o palabras claves, por así decirlo, que tienen relación con este documento, como contrato, cláusula, poder, nos va a ir por ahí código civil. Todas esas palabras, ¿cierto?, tienen en relación con este documento que nosotros acabamos de bajar o de ver. Además, dentro del documento podemos buscar también. Por ejemplo, si yo busco democrático, por ejemplo. Me va a buscar todas las palabras dentro del documento que tengan que ver con democrático. Si se fijan aquí, me lo pintó, está la palabra democrático pintadito y me va a buscar dentro de todo, una vez que vaya leyendo el documento, a ver si ese concepto se repite. ¿Ok? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? ¿Les ha quedado claro las explicaciones? ¿Cómo van? ¿Ok? Perfecto. Bueno, luego aquí tenemos también, como en la base de datos anterior, algunas opciones o algunas cosas que podemos hacer al documento. En este caso podemos guardar el documento y ahí nos pregunta si lo queremos guardar en formato Word o en formato PDF. Aceptar y ahí me va a guardar el documento, en este caso, a mi computador. ¿Ya? Porque no a mi cuenta, porque recordar que aquí nosotros no ingresamos con una cuenta, sino que con el usuario o con el IP de la Universidad Católica del Maule. Y ahí me lo guardó y me lo guardó en descargas. Podemos también enviar por email el documento aquí en este caso podemos enviarlo a nuestro correo o a un correo, ¿cierto?, con quien estemos trabajando o queremos compartir el documento. También podemos colocar algún asunto, algún mensaje del documento y lo podemos enviar en el formato Word o PDF. Y la otra opción es imprimir el documento, ¿cierto? Podemos imprimir el documento, incluir información relacionada, sí o no. Y ahí les va a imprimir el documento y se les va a guardar también en su computador. Luego nos vamos a inicio. También podemos ir, para llegar al inicio acá arribita, apretar acá arribita donde dice Thomson Reuters. Podemos hacer una búsqueda por legislación. Y aquí ya tenemos muchos más campos que llenar. Aquí tenemos bastantes campos en comparación con la búsqueda que hicimos anteriormente. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, en legislación, podemos ir a tipo de norma y aquí nos va a dar varias normas. Acuerdo, código civil, código de aguas, qué sé yo. Entonces yo voy a seleccionar código civil. Y acá si sé el número del artículo, puedo colocar el número del artículo que yo quiero. Voy a hacer una búsqueda y me va a dar directamente a ese documento. Otra cosa importante, cuando aparezca ese puntito verde, quiere decir que en este caso esta vigencia o esta normativa está vigente. Cuando aparece en rojo es que está derogada y cuando aparece en amarilla dice que aún no se entra en vigencia, que puede que esté publicada en el diario oficial, pero aún no entra en vigencia. Entonces, en este caso, está vigente este documento. Va a tener, si usted hace clic, va a tener las mismas opciones que vimos anteriormente. En este caso no aparece mucha información aquí al ladito. Voces, jurisprudencia relacionada, doctrina relacionada, formularios relacionados. Otro tip importante, si uno no quiere anotar el título completo de este documento, se puede copiar este documento, yo lo puedo guardar y la vez siguiente que yo quiera entrar y buscar directamente el documento, puedo anotar aquí donde dice palabra libre, buscar y me va a llevar directamente al documento que yo había visto anteriormente. Ese es como un tips. Entonces, ese es como el número, en este caso, del documento dentro de la base de datos. ¿Ya? Esa es la forma de buscar en legislación. Entonces vamos a ir a la parte que es bastante interesante, la jurisprudencia judicial. Aquí podemos buscar también por medio de varias maneras. Por ejemplo, si no me sé el nombre en este caso, de la jurisprudencia o de lo que yo ando buscando, no sé el nombre de la ley, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Puedo buscar el tribunal y aquí me va a dar un listado de todos los tribunales de Chile. ¿Ya? En este caso yo voy a colocar, porque se está demorando un poquito, voy a colocar Corte Suprema. Luego voy a buscar un tipo de recurso. El tipo de recurso podría ser o una cláusula, o más que nada voy al resultado del tipo de recurso, sí. Aquí yo voy a buscar un recurso de amparo, por ejemplo. Entonces voy a hacer una búsqueda. También si tengo el nombre del abogado, si tengo el nombre del magistrado, el redactor, va a depender mucho de la información que yo tenga para hacer búsqueda de un documento o de unos documentos específicos en un área específica. Aquí tenemos, me aparecieron 3.802 resultados que yo también puedo filtrar por sumario o por jurisprudencia judicial en este caso también. Y ahí tengo todas las herramientas, como en todos los casos, de todos los documentos que no aparecen. Luego me voy a inicio. Luego tengo la jurisprudencia administrativa. Pero algo que antes que se me olvide. Si yo hago acá en la legislación, si yo quiero saber sobre la ley Cholito, no sé qué número es la ley Cholito, por ejemplo, en legislación, yo coloco ahí nombre popular, busco, y me va a llevar directamente a la ley llamada, digamos, popularmente, ley Cholito, que es la ley 21020. Entonces ahí me va a llegar, ahí tengo el número también del documento, ¿cierto? Para la vez siguiente que quiera ingresar a la base de datos, tengo toda la herramienta. Entonces, eso también es importante porque muchas veces nosotros nos manejamos con nombres populares, por así decirlo, la ley Ricardo Soto, la ley Emilia, etcétera. Uno puede buscar dentro de la legislación, ¿cierto? Por el nombre popular, que en el fondo es el nombre de fantasía o de quien impuso o originó la ley, ¿ya? Eso es en sí el nombre popular. Luego tengo la jurisprudencia administrativa, por ejemplo.
En este caso, bueno, aquí también me da opciones. Tipo de documento, por ejemplo, resolución exenta, el emisor, podría ser el servicio de impuesto interno, tengo acá. La palabra podría ser libre, podría colocar impuesto a la renta, lo voy a colocar entre comillas, porque también me hace una búsqueda mucho más precisa, es decir, me va a buscar todas esas palabras que estén juntas dentro de un documento. Ahí me está haciendo la búsqueda y ahí me aparecieron 347 resultados que tienen que ver con los conceptos que yo coloqué, ¿cierto? Y con todos los casilleros, con todos los campos que yo llené. A decir, nuevamente uno aprieta acá el documento, ¿cierto? Y va a tener todas las opciones a realizar dentro del documento, ya sea enviar por correo, imprimir, guardar el documento en Word, en PDF, etcétera. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Bueno, también tenemos la doctrina, que tiene que ver con, por ejemplo, aquí búsqueda temática, aquí también, si se fijan, tiene el número, en este caso, la revista, y aquí en el nombre de la publicación. Yo no me sé alguna publicación, hago un clic y aquí ya tengo, por ejemplo, la revista chilena de Derecho y Tecnología, revista chilena de Derecho y Familia. Voy a hacer una búsqueda. Acá me equivoqué, acá está, acá. Revista chilena de Derecho, acá está. Voy a hacer una búsqueda, voy a sacar eso que aparece a cada momento, y ahí me va a llevar directamente a la revista, ¿cierto? Donde tienen que ver con doctrina y son 109 documentos de esa revista que aparecen acá. Vamos a hacer un clic a cualquiera y ahí aparece el volumen de la revista, la página, y aquí está la cita online, o en este caso sería como el número de registro del documento dentro de la base de datos. Veamos si tienen algunas voces o palabras claves que tienen que ver con este documento, alguna legislación relacionada que tiene que ver con el Código Civil y el artículo 1445, ahí también. Que tiene que ver específicamente con comprensión del principio, competencia y configuración de la nulidad e ineficacia del acuerdo arbitral. ¿Ok? Como ven, esta es una base de datos también bastante amigable. También al no tener una cuenta, siempre los documentos que nosotros queramos o necesitemos y bajemos nos van a quedar dentro de nuestro dispositivo, nuestro computador. Podemos también, en vez de hacer una búsqueda por acá, ¿cierto? Podemos hacer una búsqueda por medio de estas pestañas que están acá. Tenemos lo que es el diario oficial también. Les va a aparecer el diario oficial del día. Aquí está, 14 de octubre del 2021. También hay un buscador que uno puede buscar dentro del diario, ¿cierto? Buscar alguna palabra dentro del texto. Aquí tenemos la edición del día de ayer, segunda edición dice, seguramente porque se completó el diario más de lo que se publicó al principio. Y aquí podemos ingresar al diario oficial y tenemos varias opciones de cómo utilizar este documento. PDF, el documento, marcas patentes, y ahí uno puede ir a ver las secciones del diario oficial de la República de Chile. ¿Ok? Eso no lo tenemos como suscripción esa parte, y aquí hay algunas últimas publicaciones también, que son algunos documentos que uno puede bajar en formato PDF y que van a quedar guardados directamente en el dispositivo que uno está trabajando. Ahí hay algunos ebook, negociación colectiva, compilación de máxima jurisprudencia, etc. Algunos textos de septiembre, de agosto, que uno puede bajar y quedarse, ¿cierto? Con ese documento, no se va a borrar, no le va a pasar nada, va a quedar para la propiedad de uno. Algunas novedades, etc. Y bueno, y como les digo, aquí uno cierra la sesión y nuevamente nos va a pedir un usuario y la clave, que es el usuario, el root sin guión y sin dígito verificador, y la clave. No sé si les quedó alguna duda, alguna pregunta, si les quedó claro.
Karina, ¿cómo le pareció la base de datos? Las bases de datos. ¿Ok? Está calladita. Bueno, eso era la presentación de las bases de datos. Yo quería solicitar si puede completar el formulario. Hay un formulario que Ailda colocó en el chat para que quede cierto. Usted lo completa, el formulario de contacto. Bueno, ahí lo va a colocar en el chat, Hilda, y esa es una actividad que está acá para completar, para que le llegue un certificado de que usted asistió al taller de las bases de datos Tirar Latam y Westlab, ¿ya? Si tiene cualquier duda, si le quedó cualquier duda, puede volver a revisar el video que va a quedar guardado acá. Y como le digo, consulta que tenga también la puede hacer directamente al formulario de contacto del sistema de bibliotecas que está en la página web, cipip.cm.cl. Le quiero agradecer su asistencia y ojalá pueda utilizar esta herramienta, como le digo, que son fáciles de usar. Solo va a depender mucho de los que tengamos claro el concepto que vamos a utilizar a hacer la búsqueda. Y utilizar ojalá los filtros que tenemos al lado también y los símbolos de truncamiento que en este caso les mostré que eran las comillas. Que esos son, diría, los tips más básicos para la utilización de estas bases de datos. ¿Ya? Y eso, agradecerle y bueno, cualquier consulta, como le digo, la puedo hacer directamente al sistema de biblioteca a través del formulario de contacto. Gracias.